que muchas veces la medicina convencional no acaba de dar con la clave para este tipo de cuestiones que tienden a cronificarse y que las aglutinamos en lo que llamamos estrés o ansiedad. De hecho, es el perfil que solía tratar, personas que después de acudir a la medicina convencional, pues no conseguían una mejoría. Con la hipnosis es un planteamiento completamente diferente. Es como utilizar otro marco mental. Más que como un síntoma clínico, es simplemente la señal de un proceso que está viviendo esa persona y que hay que acompañarla para que lo finalice de una manera satisfactoria. ¿Qué importancia ha tenido para ti esa primera entrevista, ese conocer a la persona, el indagar en su biografía? Uno de los problemas que quizá tiene la ciencia es la tendencia a objetivar en exceso. Efectivamente, no se tienen en cuenta ciertos detalles de la biografía porque se consideran intrascendentes. Si a eso no le das importancia, todo se resume a una especie de lotería. Pues bueno, muy bienvenidos a este primer episodio de Conversando en el Diván. Hoy tenemos un invitado muy especial y me gustaría de entrada comentar que es una persona que conocí en un momento muy importante de mi vida, concretamente en el año 2011, cuando, bueno, trabajando en la policía en un puesto bastante complicado de atención al público, tanto por teléfono como en persona, desarrollé ansiedad. Esto que habitualmente se llama ansiedad, pero que nunca uno sabe exactamente de qué se trata, ¿no? La cuestión es que después de haber ido a varios médicos y haberme hecho distintas pruebas, un doctor de la Clínica del Sueño, el doctor Álvarez, me comentó que quizás ese tipo de síntomas que parecían haber surgido del estrés crónico, sería interesante que los fuera a tratar con el invitado de hoy, el doctor Alex Santos. El doctor Alex Santos, para que nos hagamos una idea de la magnitud del perfil que tenemos hoy aquí, es médico, licenciado en medicina y cirugía, y además después vamos a ver que fue enriqueciendo su experiencia profesional y académica, pues nada más y nada menos que formándose hasta el punto de ser profesor durante 15 años de medicina oriental, él luego nos contará más, y finalmente adentrándose en el misterio de la hipnosis, ¿no? Algo bueno, que compartimos y que seguramente va a enriquecer mucho la conversación. Bueno, Alex, no sé qué te parece la presentación. Buenas tardes, bienvenido a este humilde podcast. Buenas tardes, Benjamín. Gracias por esa presentación y por esa invitación, de hecho, sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que, Alex, no sé si tú te acuerdas de mi caso, ¿no? Y seguramente pues en todos estos años de clínica habrás visto muchos casos similares, pero qué curioso es, ¿no? Que muchas veces la medicina convencional no acaba de dar con la clave para este tipo de cuestiones que tienden a cronificarse y que las aglutinamos en lo que llamamos estrés o ansiedad, pero que en el fondo es como un cajón desastre donde va todo a parar, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho es el perfil que solía tratar, personas que después de acudir a la medicina convencional, pues no conseguían una mejoría. Entonces, con la hipnosis es un planteamiento completamente diferente. Es como utilizar otro marco mental, otra manera de aproximarse a lo que es el sufrimiento, en este caso la ansiedad. Más que como un síntoma clínico que hay que eliminar, es simplemente la señal de un proceso que está viviendo esa persona y que hay que acompañarla para que lo finalice de una manera satisfactoria. Eso es lo que hicimos. Eso fue exactamente, y bueno, en mi caso pues pude poco a poco ir retirando la medicación, evidentemente con una buena supervisión, y yo creo que me ayudó mucho el hecho de que además, para una persona como yo, bastante escéptica, que le gusta como entender la parte como lógica de las cosas, de entrada esto de la hipnosis fue como un poco conflictivo, ¿no? Pero poco a poco el hecho de que fueras médico, el conocimiento también técnico y la manera en cómo me lo fuiste poco a poco facilitando, digamos, la digestión, por decirlo así, pues Sí. en unas 5 y 10 sesiones más o menos, yo sí que recuerdo haber percibido un cambio notorio que en las terapias anteriores, algunas hasta de 7 meses de duración, pues sí que había una buena disposición por parte de la terapeuta, pero era difícil, ¿no? Era como que había algo que se escapaba de las causas-efectos, ¿no? Yo me gustaría, Alex, un poco entender, y creo que a la audiencia que nos pueda escuchar hoy, le encantaría saber un poco más de ti, sobre todo de por qué entraste de entrada en el mundo de la medicina, ¿no? Porque, bueno, no es cualquier cosa. Bueno, esa decisión, como mucha gente, se toma en un momento de la vida que no sabes nada apenas en la adolescencia y te guías por la intuición. En ese caso, a mí lo que me atraía era la psique, y además la palabra me llamaba la atención. También, la verdad, me atraía la cirugía.
la idea de entrar en el interior, resolver, cerrar y arreglar. Dudaba entre eso y también ingeniería. Este campo lo dejé de lado porque parecía que me sentía más cómodo con la biología, con las ciencias naturales y en ese caso sobre todo por otro tema, el sufrimiento humano. Ahí, como luego hablo de arquetipos, experimenté el arquetipo de Quirón, el sanador herido, como suele ocurrir, de hecho, en muchos terapeutas. Cuando has sufrido, de alguna manera buscas un significado y tienes como más compasión, ¿no? Más empatía por el que sufre. Y eso te lleva, pues en mi caso, pues a estudiar una carrera como medicina. Y así Y es empezó. interesante, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Y lo que ocurre es que a medida que vas cogiendo experiencia, vas viendo cómo es la realidad. Lo que es la cirugía, la verdad me decepcionó un poco, no era lo que yo esperaba. El problema no era de la cirugía, sino de mis expectativas. La psiquiatría ocurría algo parecido, porque cuando me enteré exactamente en qué consistía la práctica diaria de un psiquiatra, pensé, esto no es para mí. Así que estuve trabajando de médico de urgencias en una época en los años 80 que era muy difícil encontrar trabajo como médico. Y en esa época empecé a sufrir mis primeras crisis, en el sentido de que la realidad clínica que veía cada día no encajaba con lo que me habían enseñado. O sea, cosas que teóricamente eran muy fáciles, la medicación no funcionaba. Y en otros casos aparentemente imposibles, que hacías algo como efecto placebo y funcionaba. Luego vi que había ese componente mental en la enfermedad. Total, para no alargarme, eso me llevó a una crisis que un conocido en esa época me dijo, mira, léete ese libro, El Kybalión. Y eso me ayudó a tener como un marco de referencia, porque hasta ese momento todo lo que serían medicinas alternativas, la propia hipnosis que luego he hecho y otras cosas, me parecían poco científicas. O sea, yo era como un admirador de la ciencia en ese momento. Y con ese libro, que te habla de las leyes del universo, me dio como una base lógica para atreverme a algo que luego es de lo que hablo, ¿no? Atreverme a cruzar el umbral, a entrar en otra dimensión de la experiencia humana. Y ahí el primer paso fue eso, lo que decías, la medicina china. En general, las tradiciones orientales también me llamaban la atención. Y a través del conocimiento de medicina china, de la práctica también del tai chi, del yoga, fui como entrando en ese otro mundo y descubres pues que es otra perspectiva, otra visión de la realidad. No es una cosa que mejor o peor, es diferente. Pero entonces hace que aquello que considerabas como una verdad absoluta empiezas a ver la parte relativa. Y eso me permitió luego, pues eso, unos años de esa otra práctica de acupuntura, viendo la importancia, porque la acupuntura sí que en medicina china se destaca esa importancia de los factores psicológicos en la génesis de las enfermedades. Bien, el caso es que al cabo de unos años descubrí también, porque vi que la comunicación era importante, el estado mental era importante, y a partir de una experiencia personal con hipnosis, me despertó ese interés por esos temas. Y ahí empezó ¿no? Mi carrera como hipnoterapeuta. Muy interesante, Alex, ¿no? Es curioso como al final, ¿no? La ciencia tiene una intención legítima, ¿no? Que es intentar acceder a la verdad, ¿no? Es nociología, ¿no? Es la búsqueda de un método que permita acceder a la verdad y eso es legítimo. De hecho, debería de ser el deber, ¿no? De cualquier persona que se digne a crear conocimiento, a indagar en el conocimiento. Sin embargo, a veces parece la sustitución de la propia religión, ¿no? Es decir, adopta a veces el propio método cartesiano-newtoniano adopta una especie de rigidez que quiere como cuantificar o convertir en algo medible, pues una cosa tan compleja y tan, en fin, parece producto casi de un diseño inteligente como es el alma humana. Hablabas antes de psique, de la palabra psique, que en el fondo Mm, significa alma, ¿no? sí. En el griego, ¿no? Yo creo que es muy interesante, Alex, lo que estás comentando, porque no sé, yo creo que debe ser algo más común de lo que conocemos, pero es curioso encontrar un perfil como el tuyo, donde vemos un médico, alguien que se ha forjado en el sistema académico, institucional, convencional, ¿no? Y que por lo tanto habrás leído tus estudios, habrás puesto en marcha pues, todo lo que se espera de un médico, pero al mismo tiempo algo en ti latía fuerte, ¿no? Una curiosidad voraz por tratar de entender aquello que no quedaba iluminado solamente con la medicina, ¿no? Y ahí, pues,
curioso esto de la medicina oriental, de la hipnosis de la que iremos hablando a continuación, ¿no? Yo me gustaría que entráramos un poco, quizá por el final, ¿no? Y es esto que llamamos hipnosis, ¿no, Alex? Yo creo que es una palabra que al final es muy confusa. No sé cuántas acepciones tiene y la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco cruel porque te va a pedir que nos definas la palabra, ¿no? Cuando en verdad ha sido ya definida múltiples veces. Pero creo que está bien que al menos sepamos qué es para ti hipnosis o qué es para ti en el contexto, digamos, de terapia de todos estos años, incluso actualmente, y qué no es, ¿no? Es decir, que ayude un poco a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar estos días, a poder dilucidar qué es Sí, eso de la hipnosis y por qué quizás valdría la pena perder un poco ese temor habitual a la palabra. exacto, sí, sí, sí. Porque la palabra impresiona un poco, va asociada inconscientemente a lo desconocido. Esa palabra tiene también ese efecto que siempre voy repitiendo, de guardián del umbral, de dos mundos. O atrae o repele, de hecho las dos cosas al mismo tiempo. Y si nos vamos realmente a lo que es, no deja de ser pues como un ritual. De hecho es un ritual social. Eso se estableció a mediados del siglo XIX. eh, un médico inglés, bueno, escocés, que había estado practicando en la India y aprendiendo de algunos gurús, lo llevó pues a Londres y empezó con sus prácticas y tuvo la impresión de que la persona hipnotizada estaba dormida. Por eso le llamó hipnosis, por el dios del sueño, hipnos. Lo que ocurre es que al poco tiempo se dio cuenta de que no estaba dormida, solo lo parecía. De hecho, estaba la mente en calma. Luego intentó cambiarle el nombre, pero ya era demasiado tarde. Y ese nombre ha prevalecido. De hecho, primero le llamó neurohipnosis y quedó en hipnosis. Y luego hubo un hipnotizador, bueno, un neurólogo muy conocido, en el mundo de la medicina todo el mundo conoce, Jean-Marc Charcot, que fue profesor de Freud, entre otros, y fue el primero que llevó la hipnosis a un nivel práctico. A partir de ahí hubo una cierta investigación en esa época, final del siglo XIX. Freud practicaba hipnosis, Jung también, pero poco a poco fue como desacreditada porque pasó al mundo del espectáculo. Estamos hablando final del siglo XIX, principio del XX. Hubo un boom de orientalismo, de ciencias ocultas. Era una época donde estaba de moda todo eso. Entonces pasó al mundo del espectáculo y eso produjo un descrédito a nivel científico y quedó un poco abandonada hasta que la recuperó, pues, los años 30, al doctor Milton Erickson, se empezaron a hacer trabajos científicos y se observó que efectivamente tenía unos resultados objetivables. Bueno, y ahí es el inicio de la hipnosis clínica que hoy conocemos. Eso como historia. Como experiencia en sí, en el fondo, no es más que usar el lenguaje, verbal y no verbal, para modificar el estado de conciencia de una persona. Estado de conciencia, el estado normal, estamos nuestra mente, nuestros sentidos en el espacio y el tiempo, en el día a día. Con las técnicas de hipnosis, haces que la atención, y esa es la clave, la atención de la persona se dirija al interior y busque el silencio, la quietud. Se produce un cambio neurofisiológico. Hoy en día esto está muy objetivado. Hay un predominio del sistema nervioso vegetativo, lo que nos prepara para dormir. Hay un cambio en el cerebro, parecido al momento justo antes de dormir, o incluso parecido cuando estamos viendo una película por la tele. O sea que es un cambio natural. Sin embargo, en esas condiciones, el cerebro, que está funcionando de otra manera, puede también tener otra percepción de la realidad. Y ahí está la clave de por qué funciona. Porque te cambia la percepción de lo que llamabas problema. Te da otros significados. Claro, por tanto, vemos que no tiene que ver con dormir a alguien o dejarle inconsciente o tomar el control sobre su mente, ¿no? Todo este modelo Fassman, este modelo, bueno, teatral que se ha ido pues popularizando también en la época de las redes, en nuestro momento actual, Sí. pues dista mucho de lo que podemos encontrar en terapia, que probablemente sea bastante más aburrido visualmente desde fuera, ¿no? Que esos espectáculos tan llamativos donde te golpean y quedas noqueado, ¿no? De todas maneras, es curioso, ¿no? Yo no sé qué opinas tú, Alex, de esto. Como sabes, estoy ahora estudiando psicoanálisis un poco para conocer al enemigo, como solemos bromear, ¿no? Muy a menudo, pero bromas aparte, es curioso como no es lo mismo escuchar la idea de lo que es la hipnosis clínica por parte de un psicoanalista, que la va siempre a denostar, ¿no?
y va a utilizar el ejemplo de Freud como un ejemplo del fracaso de la hipnosis, ¿no? Como si la hipnosis, la historia de la hipnosis hubiera acabado ahí cuando en verdad aún no había ni siquiera comenzado a andar, ¿no? Y es curioso quizás escucharlo de parte de un médico siglo XX-XXI, ¿no? Que no solamente se ha dado cuenta de los usos coadyuvantes, amplificadores incluso, que tiene la hipnosis, sino que además, pues, a día de hoy tenemos la evidencia científica, pues, que avala esta práctica que uno en el fondo, pues, la tiene que experimentar casi mejor que escuchar definiciones para saber lo que es, ¿no? Hay una palabra que está claramente vinculada a hipnosis, Alex. El otro día oí al catedrático Capafons debatir internamente en una entrevista que hacía sobre si era un estado, era un cambio de estado o no, o era una construcción social, o era simplemente algo que acontecía voluntariamente entre dos personas, ¿no? En el ámbito terapéutico. Pero hay una palabra que evidentemente emerge casi en cualquier definición, que es la palabra trance, ¿no? Una palabra que no sé si quizás tenga algo que ver con la transición, con el pasar de un lugar al otro. Y Ujú. yo creo que nos puede ayudar a introducir también un poco, de entrada, la definición de la palabra, pero creo que nos puede ayudar a entender también un poco cómo has utilizado tú la hipnosis para trasladar a la persona de un lugar, de un paradigma, de una manera de mirar las cosas, a un lugar quizás más profundo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Esa es la clave, ¿eh? O sea que lo que hace la hipnosis es inducir un estado de trance y el trance es un estado natural. De hecho, hay que decir que incluso se puede decir que la vida es un trance, con diferentes trances, depende del momento. Cuando estás mirando la tele o una pantalla estás en trance, cuando estás conduciendo, y en ciertos momentos de la vida se entra en trances espontáneos. Esto es algo que está comprobado. También hay trances desagradables. Cuando alguien tiene un problema serio, queda su atención absorbida, que esa es la clave del trance, la atención absorbida en ese tema, ¿no? Entonces, el trance hipnótico es algo que se produce de forma deliberada, con la intención de ayudar, evidentemente. Y en ese estado, efectivamente, quedan como momentáneamente en suspenso tus creencias. O sea, no dejas de ser tú, pero te abre la posibilidad de ver la realidad de otra forma. La misma realidad que tú veías como un problema, y dices, esto es un problema y no hay solución. Cuando abres la conciencia, ahí detrás ves la solución, porque ves otro sentido, otro significado. Y la sensación de agobio, de ansiedad, de malestar que te estaba produciendo la situación, ya sea un problema de relación o un problema físico, ¿eh? Cuando entras en ese estado, te relaja y al no tener esa presión emocional, es como eso, ves las cosas más claras. Y ahí es cuando es el primer paso para ese proceso de cambio. Ujú. Muy interesante porque volviendo un poco a la idea de la medicina, ¿no? Es curioso que el propio Hipócrates, ¿no? El gran primer médico, por decirlo así, él decía, asegúrate antes de darle el tratamiento a tu paciente que el paciente cambia los factores de su vida que le hicieron enfermar, ¿no? Entonces, aquí de nuevo vemos que quizás el modelo pastilla o detección de patología diagnóstico, sin entrar ahora en todo el concepto del diagnóstico tóxico y el efecto que tiene, como vimos en los años 90 con el SIDA, ¿no? Pero es interesante ver cómo es absurdo abandonar la biografía de la persona y por tanto abandonar los significados que esa persona a través de su narrativa interna ha ido ofreciendo a sus experiencias vitales, ¿no? Hablabas del sistema vegetativo, de los procesos de congelación, de parálisis, de huida, de trauma, ¿no? Como también como trance, ¿no? Me gustaría entender, Alex, en tu experiencia terapéutica como médico, pero sobre todo como hipnoterapeuta, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido para ti esa primera entrevista, ese conocer a la persona, el indagar en su biografía, el quizás incluso identificar cuestiones de su propia manera de vivir que la propia persona, el propio paciente, pues no estaba viendo, ¿no? Sí, mira, eh, uno de los problemas que todo con lo que has dicho, uno de los problemas que quizá tiene la ciencia es la tendencia a objetivar en exceso. Y eso por otros compañeros médicos lo hemos hablado. O sea que efectivamente no se tienen en cuenta ciertos detalles de la biografía porque se consideran intrascendentes. Solo interesa la historia médica. Entonces, claro, resulta que lo que te ha afectado la salud es tu biografía, son las cosas que te han pasado. Si a eso no le das importancia, todo se resume a una especie de lotería. Te ha tocado estar enfermo, la máquina se ha estropeado y hay que arreglarla. Eso es una visión mecanicista. Entonces, a ver, yo no estoy en contra de eso, o sea, me parece muy bien, se ha estropeado las reglas, pero si no se arregla, hay esa otra opción. Entonces, en esa otra opción, en esa primera entrevista, lo que estableces, y eso es básico para el funcionamiento, es una conexión humana. Es decir, muy simple, ¿eh? Escuchar al otro, escuchar esos aspectos biográficos.
Eso que cuando yo empecé de médico me decían, no pierdas el tiempo con esas tonterías y pide los análisis, literal. Entonces, esa parte humana es la que hace que la persona se sienta cómoda, escuchada y se abre a contar cosas y al contarlas las saca de su interior, se disocia, empieza un proceso como de liberación. Ahí empieza su proceso terapéutico. Porque terapia es cuidar y esa actitud empática es cuidar la esencia. Psicoterapia, cuidar el alma. Si no se empieza por aquí, no hay nada a hacer. Muy bueno, ¿no? Un día decías, Alex, algo así como que la psicología murió el día que se oficializó como disciplina científica, ¿no? Porque en el fondo siempre ha habido personas, ¿no? En las tribus, en las comunidades antropológicas, ¿no? Pues que se dedicaban a cuidar de otros, ¿no? Como decías tú, ¿no? Arquetipos de quirones, de terapeutas heridos que se dedicaban a entenderse para ayudar a otros, ¿no? Me llama mucho la atención que sabiendo esto y sabiendo además que es compatible en la medicina, ¿verdad? Evidentemente no hay nada en contra de hacer los análisis necesarios, obtener la información que sea necesaria, Sí. pero eso no parece incompatible con dedicar el tiempo, el lapso de tiempo necesario para escuchar, ¿no? Incluso a mí me gustaría destacar algo, ¿no? Y es que quizás esa escucha no debe ser una escucha, ahora se ha puesto de moda esto, bueno, ahora no hace años, ¿no? Lo de escucha activa, ¿no? Que queda un poco así como otra vez algo mecanicista, ¿no? Decía Stephen Gilligan, escucha, touch me, teach me, ¿no? Una escucha donde realmente abrimos nosotros también como terapeutas el alma para poder ser un alma tocando al otro, ¿no? Como decía Jung, conozca todas las técnicas, conozca toda la teoría, pero cuando esté delante de la otra persona, Sí, recuerde que eso es un alma con otra alma, ¿no? sí. Entonces yo no acabo de entender un poco por qué esto no se ha acabado de integrar, Alex, ¿no? Algo tan simple como que el tratar a una persona, tratar a un paciente, requiere claramente pues tener en cuenta al máximo no solamente los elementos técnicos de sus condiciones materiales, sino también pues esas estructuras personales. Para que nos hagamos una idea, Alex, salvando un poco esto que estamos definiendo del trance y la hipnosis, para que poco a poco la gente lo vaya entendiendo. A menudo, incluso nosotros cuando estudiamos la técnica, la disciplina, genera un poco la duda de hasta qué punto se diferencia de una meditación, de esto que llamamos mindfulness, de no sé, de una experiencia chamánica, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos definir la hipnosis para poderla quizás comenzar a diferenciar de otras prácticas milenarias, algunas de ellas, pero que quizás no son exactamente esto que llamamos hipnosis? Bueno, mira, de entrada, todo eso que has dicho, de meditación, mindfulness, incluso de chamanismo, son maneras, son modalidades técnicas para llegar a ciertos estados que neurofisiológicamente son equivalentes a la hipnosis. Quizá aquí la única diferencia o la diferencia principal es un poco la intención con la que se hace eso y los presupuestos, digamos, en este sentido, culturales. Antes decías, ¿por qué no se hace en la práctica habitual de la medicina? Bueno, hay muchas razones, ¿eh? En una de ellas es el factor tiempo, pero sobre todo también los prejuicios, ¿no? Y porque si consideras que no tiene trascendencia, ¿para qué vas a perder el tiempo? Pero la clave está en crear ese estado, en llevar la atención al interior y con la intención de mejorar, de descubrir algo, de comprender. En los rituales chamánicos no dejaba de ser eso, basado en las creencias correspondientes a la época y al lugar. En el mindfulness funciona. Lo que pasa que si nadie te dirige, en cambio la hipnosis está el terapeuta que te está dirigiendo hacia ese objetivo, con esa intención. Esa sería la diferencia. Mm. Antes has mencionado a Milton Erickson como un gran referente quizás como uno de los modelos que te ha ido acompañando. Luego iremos hablando también de otras influencias que han forjado tu propia metodología, Alex. Pero curiosamente, ¿no? Milton Erickson decía dos cosas, ¿no? Decía que se curaba con las palabras, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, decía que lo único que ignora el paciente cuando llega a la consulta es que ya dispone de la solución ante aquello que le abruma, ¿no? ¿Cómo has podido tú manejar esta afirmación? Que no sé si te resuena, si te has sentido parte de esto en tu tratamiento y si has visto el efecto de ayudar a través de la hipnosis a que el paciente encontrara sus propias soluciones, recursos, mecanismos. Exacto, sí, sí. De hecho es así. O sea, lo que planteaba el doctor Erickson es que tenemos capacidades potenciales para solucionar cualquier problema, pero efectivamente no lo sabemos.
De hecho, los síntomas son producidos por traumas complejos que nos producen bloqueos internos y ese bloqueo produce dolor. Ese dolor lo tenemos tendencia a reprimir y al final se va a manifestar con otros síntomas. Entonces el trance lo que hace es separarte, como decía, de tu estado normal y llevarte la atención a ti y proponer como soluciones creativas, darte cuenta de qué podrías hacer en esa situación, cómo podrías reaccionar. Entonces está activando recursos potenciales. Porque él decía, muchos síntomas son como aprendizajes bloqueados. Me refiero que uno va aprendiendo a vivir, pero cuando has tenido un trauma, ese proceso natural de aprendizaje está bloqueado y hasta que no entras en un trance inducido por hipnosis, no te das cuenta de qué aprendizaje, qué lección te daba la vida con esa experiencia. Claro, hay que recordarnos, ¿no? Que al final el síntoma es desagradable muy a menudo. Es decir, Epicuro decía que la eudaimonía, la felicidad, era la ausencia de dolor físico y de dolor emocional, ¿no? Y sin embargo, la vida nos lleva a darnos cuenta, como te diste tú cuenta cuando decidiste estudiar medicina, entre otras cosas, que el sufrimiento es parte, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría entender si quizás de algún modo, Alex, las personas automáticamente su primera tendencia ante el síntoma es al bloqueo, a la lucha, a la resistencia, y quizás sea el trance un espacio, no sé si el único, pero un espacio en el que poder hallar aquello que nosotros llamamos bienvenida o acogida o aceptación o yo qué sé, abrir espacio de alguna manera, ¿no? ¿Hasta qué punto el trance permite encontrar esa alternativa a la disputa contra el síntoma? Sí, sí, pues por eso mismo que dices, efectivamente, produce un bloqueo, a nadie le gusta el dolor, por supuesto, o sea, lo evitamos, buscamos el placer y evitamos el dolor, pero hay que aceptar la realidad de los hechos. La vida es placer y dolor, y el dolor también tiene un sentido, y esto es más difícil de aceptar, pero tiene un sentido, pero de entrada se niega, y al negarse uno se está resistiendo, y esa resistencia genera sufrimiento. Y hay algo en tu interior que quiere expresarse, esa parte, ese recurso, ese aspecto de tu naturaleza que está potencial, que quiere expresarse, y mientras tú te resistes, lo único que estás haciendo es empeorar. ¿Eh? Como se dice a veces en pensamiento sistémico, a veces el intento de solución empeora el problema. El trance va a romper ese bucle que uno ha entrado. El trance, como digo, te saca de tu visión normal y te lleva a otra percepción donde ahí puedes darte cuenta de lo que tú considerabas dolor y sufrimiento, es porque había una parte que quería expresarse y al no poder hacerlo dolía. Ese es el punto clave. ¿Cómo cambiar esa actitud con el dolor? ¿Cómo aceptar? Dicho en palabras parece muy fácil, pero realmente cuando un dolor te está haciendo daño, está fastidiando la vida, cuesta mucho. Por eso, en la práctica, en la terapia, a veces se necesitan 2 o 3 sesiones para preparar a la persona para ese enfoque. Si no, puede resultar casi ofensivo. Porque, en principio, en nuestra visión dual, usamos la metáfora bélica para tratar síntomas. O sea, metáfora bélica me refiero a luchar contra los síntomas. Entonces, estás luchando no contra un enemigo exterior, estás luchando contra ti, contra una expresión de ti que te duele, una disfunción o lo que sea, algo que ha pasado que no lo quieres, lo niegas, luchas y estás creando esa tensión y ese sufrimiento. Al cambiar la actitud, al aceptar, es como facilitar un proceso natural de expresión, de resolución. Y entonces cuando te das cuenta de qué había, del significado que tenía todo eso. Entonces, la parte, digamos, difícil, una visión un poco filosófica, la parte dura y difícil de la vida, es la que nos va a dar conciencia y fuerza. Nos desarrollamos, la personalidad se desarrolla así, las personas nos desarrollamos así a partir de afrontar situaciones difíciles. En el campo de la terapia en concreto, el trance te va a facilitar para tomar más conciencia de ti mismo y de cómo lo puedes hacer en tu vida. Esa es esa es la idea. Pero es lo que más cuesta, realmente. Realmente cuesta, ¿no? Decía Jung, ¿no? Lo que resiste persiste, lo que Sí, acepta se transforma, ¿no? Pero es verdad que a veces, y te lo digo también desde mi experiencia como paciente, de cuando nos conocimos, ¿no, Alex? A veces parece como que aceptar el síntoma de alguna manera sería como renunciar a la victoria contra el síntoma, ¿no? Y por tanto la aceptación
no acaba de ser genuina, es una falsa aceptación, pero en el fondo si el síntoma fuera tridimensional, lo ahorcarías Sí, o lo lincharías, ¿no? Es difícil entender quizá en lo más profundo de nuestra psique que al aceptar, al dar la bienvenida a que ese síntoma es parte de nosotros, que es, como diría Gilligan, una parte más del complejo mandala del ser, ¿no? Al entender que es una interacción de nuestro yo con otra parte del yo, se está realmente facilitando la apertura a que esa parte ya no tenga que expresarse de ese modo tan violento contra nosotros mismos. Y literalmente, al final, el objetivo es disminuir la presencia del síntoma, ¿no? sí. Esto quizás choca un poco con la mirada más de las terapias un poco más siglo XX. Estoy pensando, por ejemplo, en el psicoanálisis, que entiende que el síntoma es una distracción de lo que realmente importa, que es la estructura psíquica de la persona, ¿no? Y es una pregunta habitual, que es si todo el mundo es sugestionable, si todo el mundo puede acudir a hacer hipnosis o quizás hay un perfil concreto que puede beneficiarse de esta estrategia terapéutica Sí. y probablemente otras personas que quizás no encajan aquí. A ver, en la hipnosis clínica sí que se habla de personas sugestionables y otras poco sugestionables, y eso en función de unos test objetivos. Ahora bien, en cierto modo, todos somos sugestionables, o por decirlo así, todos ya estamos hipnotizados por aquello que creemos que es la realidad, pero no es del todo real. Ese sí que es un buen melón, no es del todo real. Eso nos lleva a una visión un poco ya metafísica, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que efectivamente todo depende de ti, si tienes esa actitud de apertura y te atreves, ¿no? O sea, sencillamente es tomar esa decisión libre de buscar algo más, de conocerte, de experimentar algo, de enfrentarte, como se dice en la mitología, a tus dragones. Entonces eso te abre la conciencia y tu intuición empieza a despertar y empiezas a darte cuenta que aquí había algo más. Y una vez pasas ese proceso, ves que, caramba, parece como que en la vida estamos medio engañados, ¿verdad? Parece como que uno cree que tiene que tener éxito, dinero, pareja, hacer una serie de cosas y dices, ¿no será eso una hipnosis colectiva? Porque tú hablas de la hipnosis de espectáculo y yo me he callado, pero iba a decir, bueno, esa hipnosis ya la hacen los medios de comunicación. Te crean realidades, te la enmarcan y te dicen, mira, esto es la realidad. Luego no ves cualquiera que haya vivido la experiencia sabe que hay más, ¿no? Que eso. O sea que, según como lo veas, todo es hipnosis. O según como lo veas, pues bueno, es una experiencia que es una convención, ¿no? Todo es relativo. Entiendo lo que quieres decir, ¿no? Es decir, que todos los actores que crean la agenda social y de lo que hay que hablar y de lo que no, medios de comunicación, políticos, Es personas de sugestión y genera influencia. estados. Sí, sí. Sí, decía Max Weber que para estar en política y estar en este tipo de ámbitos había que haber hecho un pacto con el diablo, ¿no? Sí, Quizás hay algo un poco oscuro detrás de todo eso que se escapa quizás de la conversación, pero sí que uno se siente un poco bajo esa hipnosis que polariza, ¿no? Y que coloca a gente que tiene más en común que en diferencia en un metaprograma de conflicto, de pugna, de odio incluso, ¿no? Yo creo que, Alex, llegamos a un momento de la conversación donde has hablado un poquito de dragones, de mitología, y me gustaría un poco, porque es evidente que tu hipnosis tiene tu propia impronta, tu propia marca personal, y creo que sería interesante que nos hablaras un poco de cómo esa hipnosis, que ya Milton Erickson hablaba de cómo el uso de metáforas, el uso de estructuras paralelas para que la parte resistente no sí. quede atrapada en el trance y pueda la información, las palabras acariciar directamente estructuras más profundas. Me gustaría un poco que explicaras, Alex, cuál fue tu relación con el viaje del héroe, con las estructuras del famoso viaje del héroe de Joseph Campbell, y también a ver si podemos empezar a adentrarnos en el uso de la mitología durante el trance o de los mitos durante el trance. Sí, sí, ya has descrito más o menos ese camino. Efectivamente, una de las técnicas en hipnosis ericksoniana es el empleo de metáforas o contar cuentos. Hasta aquí normal. Luego descubres que, en mi caso, bueno, la mitología ofrece relatos que puedes utilizar. Yo diría que fue en algún taller de mis profesores, Robert Dills y Stephen Gilligan, expertos en PNL, uno y otro en hipnosis ericksoniana, que hablaban del trabajo de Joseph Campbell, un mitógrafo del siglo XX,
que hablaba de eso, en su libro El héroe de las mil caras, hablaba del viaje del héroe como mito universal. Tan universal que esa estructura es la que usan los guionistas y directores de Hollywood, porque las películas se basan en ese esquema. Esquema clásico, algo ocurre, hay un desafío, hay que enfrentar peligros, vencer a los malos y luego volver a casa. Ese es el viaje del héroe, en síntesis, ¿no? Entonces, ese modelo me pareció muy interesante. Bueno, no a mí, a otros que también, el propio Gilligan. Muy interesante como referencia para ayudar a las personas a superar sus situaciones personales, ya sea de enfermedad o de problemas. Porque, en cierto modo, todos estamos viviendo nuestro propio mito del héroe. La vida en sí misma es una aventura. Entonces, ese modelo te sirve para entender que, por ejemplo, hay momentos duros que te vas a encontrar solo en el vientre de la ballena, perdido, con la sensación de que ya no hay nada a hacer. Hasta que de repente aparece una luz o aparece alguien que te ayuda. Y dices, qué suerte, ¿no? Ese es el patrón arquetípico. A partir de aquí te instruye para cómo enfrentarte a los demonios. Y de esa manera al final consigues el tesoro. Y el tesoro es encontrar el sentido de lo que te está pasando. O sea que en cierto modo todos estamos viviendo ese mito. Y en especial, por ejemplo, lo que yo trataba en la consulta. Personas con enfermedades tipo cáncer, o enfermedades degenerativas, personas incluso en situación de estado terminal. ¿Qué vas a curar? Pues no curar nada, pero prepararlo para la muerte, al menos que no sufra. A fin de cuentas, no deja de ser algo natural. Entonces, en esos casos me resultaba muy útil, hasta que llegó un punto que empecé a generalizarlo, no solo en casos graves, sino en cualquier persona. Entonces, es eso, la mitología nos ofrece eso, modelos arquetípicos. Creo que está sacando el concepto de arquetipo, también para la gente que nos está escuchando, a lo mejor le suena un poco a Sí. algo así un poco abstracto, ¿no? Seguro que hay gente que más junguiana que ya lo tiene integrado entre nuestra audiencia, pero yo creo que es interesante entender esto, ¿no? Es decir, el propio Joseph Campbell parece ser, y si no corrígeme Alex, que descubre en su estudio en diferentes lugares del mundo, estudiando distintas antropologías, estudiando diferentes etnias, que a pesar de que había comunidades que históricamente no habían tenido encuentro comercial entre sí, no habían podido intercambiar realmente información, la estructura de sus relatos, de sus mitos, de sus creencias, era la misma, más o menos era la misma. Personaje ordinario en pueblo ordinario, recibe una llamada, esa llamada puede ser una enfermedad, puede ser haber sido elegido para llevar el anillo a Mordor, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Y primero hay una negación, luego hay una aceptación, cruza la bruma, etc, etc, ¿no? Esta estructura que incluso se comparte en los mitos religiosos, ¿no? De distintas comunidades. Joseph Campbell aquí dice, uy, aquí pasa algo, ¿no será la mitología, no será el relato una manera en cómo las comunidades expresan su angustia, expresan sus preocupaciones, expresan sus vidas, expresan sus recursos, ¿no? Y creo que por eso, Alex, ¿no? Tanto Jung como Campbell, como Dills, como Gilligan, entendieron que había algo ahí dentro que valía la pena analizar. Los propios filósofos muchas veces hicieron uso de las grandes historias de la, en fin, de la Odisea, de la Eneida, etcétera, ¿no? Como recurso para explicar ciertos procesos de la vida, ¿no? ¿Cómo esto tú lo llevas a un terreno hasta el punto, luego lo hablaremos más adelante, de construir toda una cosmovisión mitológica para gestionar la tristeza, gestionar la ira, gestionar procesos, como decías antes, límite, de trauma? ¿Cómo vas encontrando que cada cosa tiene su mito asociado, ¿no? Que si Sísifo, que si Jonás, que si, ¿no? Y además de distintas culturas, ¿no, Alex? ¿Qué es lo que te llevó a darte cuenta de que efectivamente había una receta para cada cuestión? Sí. Sí, sí, porque efectivamente ves como la mitología, de hecho, surge de la imaginación humana, surge de la experiencia. O sea, no necesita una comprobación científica, surge hace miles de años para dar significado. Los mitos tienen varias funciones, una de ellas dar significado a la existencia, también crear un cierto orden moral. Hay que decir que, por ejemplo, Mircea Eliade, otro famoso mitólogo, decía que la religión no es más que un mito estructurado, con su liturgia, pero viene del mismo sitio, de la imaginación, de lo invisible. Pero sobre todo, la mitología tiene una función psicológica. Ayuda al individuo a desarrollarse como persona.
para formar parte de una comunidad. En la antigüedad, la comunidad era lo principal, el individuo no contaba. El individuo es algo moderno. De hecho, es muy característico del cristianismo y luego ya más de tiempos más modernos, que hace que se valore la persona individual. Las tradiciones orientales es otra onda. Ahí no cuenta para nada el ego, hay que deshacerlo. En cambio, en la nuestra sí. Entonces, todo esto no es, ya su origen surge de la imaginación humana, surge de la experiencia humana, por lo tanto es muy útil como modelo. Efectivamente, lo de Sísifo, ¿no? A todos en un momento u otro de la vida, te da la impresión de que te esfuerzas para que luego todo queda igual, ¿no? Y de hecho, prácticamente yo diría que la mayoría de esos mitos los vivimos en un momento u otro de la vida. Por eso son útiles, porque luego te ves reflejado y ves lo que puede pasar, lo que le pasó al protagonista, ¿no? En algunos casos consiguen el éxito, en otros no. Hay que tomar conciencia para ver qué decisión vas a tomar. Mm, digamos que huir de la muerte puede tener un coste muy alto, ¿no? Querer escapar obsesivamente de esa otra parte, ¿no? De lo que algunos dicen que es el trance hacia la vida real, ¿no? Sí, El trance, ¿no? El hinduismo diría que el trance es esta vida, ¿no? Y que en verdad la real sí, empezaría luego, ¿no? Es muy sí. interesante, Alex, ¿no? Creo que eso también, de alguna manera, te llevó a ampliar tu curiosidad, ya no solamente en la mitología griega, ¿cierto? Sino creo que has tenido mucha curiosidad por conocer, mm, aprovechando aquí el mapa mundi, ¿no? Distintos lugares del mundo, distintas orientaciones, también orientales, ¿no? No sé si ya ahí estaba la llamada cuando hiciste medicina oriental china, esa parte oriental, esa otra mirada de la persona. Cuéntanos un poco cómo decidiste absorber también de Oriente, del Tao, en fin, de todas estas prácticas que aquí en Occidente pues tendemos a ignorar. Sí, bueno, de hecho en parte fue por esa práctica de la acupuntura. También hice un curso en China, ves un poco esa otra forma de ver la realidad y me introduje pues en la filosofía tradicional, que sería el taoísmo. También a su vez me atraía el budismo, sin que fuera por curiosidad, igual que el yoga, ¿no? Entonces, claro, ahí empiezas a darte cuenta de que es otro, lo que decía, otro modelo mental, otra forma de ver esa misma realidad, que en algunos casos puede ser muy útil. Eh, si hablamos de mitología, la mitología griega quizás la que más se adapta a nuestra forma de ser, precisamente porque en la cultura occidental destaca más el ego y el individuo, como los dioses del Olimpo. Eh, Ah, se pelean entre unos y otros. Y en cambio las tradiciones orientales es otra onda, en el sentido de liberarse del sufrimiento. mm, En la tradición occidental, los mitos occidentales son útiles para desarrollar nuestro papel en la vida, nuestra personalidad, nuestro ego, no como algo malo, sino como el personaje que representamos en la vida. Y en cambio, las tradiciones orientales están más por liberarte y volver a conectar con la totalidad, que en cierto modo es una forma de negar la vida. Ahora bien, mejor o peor, depende de la persona. Entonces, hay personas que con un mito griego se puede identificar. Y en cambio, en otras puede ser útil el mito de Buda o uno que utilizaba pues de Arjuna y Krishna, del Mahabharata, ¿no? De esas situaciones que tienes que mm, enfrentarte a algo, pero te da miedo y tienes la empatía y tal. Y no, tienes que hacer como Arjuna, enfrentarte. Entonces, todo eso ayuda a que la persona despierte algo que ya tiene. Yo creo un contexto, yo nunca voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, por supuesto, pero al crear ese contexto con el mito, la persona intuitivamente se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Por eso son útiles. Y ahí, pues eso, con la medicina, con la práctica de la medicina china, pues incorporando también toda esa otra visión de la realidad. muy interesante porque creo que al final la primera característica del saber es aceptar que uno puede no estar sabiendo y que uno puede tener ideas equivocadas. Y eso al final te tiene que obligar a estudiar desde la ignorancia, a aceptar que puede haber otras fuentes complementarias, ¿no? Decía un escritor cuyo nombre no me apetece recordar, algo así como que en nuestro país tenemos el problema de que solo nos reunimos con personas que piensan igual que nosotros, ¿no? Mm. Quizás eso pasa también en ciertos círculos, en fin, de ciertas disciplinas médicas o terapéuticas, ¿no? Es como que hay que odiar al otro simplemente porque el otro es otro y no soy yo, ¿no? Em, creo que es interesante un poco cómo estamos ayudando a tejer un poco todo lo que hay detrás de la construcción de los trances
y también lo que van a poder encontrar en tu podcast, sale después cuando lo mencionemos. Pero antes has mencionado un elemento que ha quedado así un poco por encima, que creo que pues interesante. Nada más y nada menos dices que hay un momento de breakthrough, de punto de inflexión en tu manera de entender la complejidad de la psique, que es a través de la llegada de un libro que aparece, pues ahora nos contarás cómo, El Kybalión, un libro que, por cierto, nuestros oyentes lo pueden escuchar en audiolibro también en el canal secundario, Ataria Audiolibros, pero que al final no deja de ser, el libro parece ser que de 3 personas anónimas que dicen haber heredado de generación tras generación, pues bueno, los saberes del gran Hermes Trismegisto, esta figura un poco semejante a Pitágoras, ¿no? En la que, bueno, no se sabe si fue un individuo, si fueron muchos, si realmente es el gran sabio que ya estaba en la época egipcia. ¿Cómo estos 7 principios, ¿no? Te ayudaron, Alex, a alimentar este breakthrough, esta crisis, y de qué modo has podido chequear en tu vida y en tu práctica terapéutica que efectivamente algunos de ellos o todos están en funcionamiento no solamente en el exterior, sino también en la propia función intrapsíquica. Sí, sí, efectivamente. A ver, Mestre Egipto, eso, para situarnos, viene del siglo segundo, entre el siglo segundo antes de Cristo y el siglo segundo después de Cristo, Alejandría, con su biblioteca. También en esa época había gnósticos, había pues estoicos, en fin, es una época brillante en cuanto a conocimiento. Entonces ahí surge Ptolomeo, los inicios de la astrología, en fin, ahí surge todo ese conocimiento. Entonces, yo cuando leí eso, que nunca había leído temas de esos, ni tenía curiosidad siquiera, me impactó por la coherencia. Vi algo muy coherente, que me cuadraba. Era como, esto encaja, esto me encaja. Y efectivamente, lo fui comprobando. Algunas cosas las compruebas casi inmediatamente solo de pensar en tu pasado y otras las vas viendo que efectivamente la ley de la vibración, la polaridad, cómo es arriba es abajo, en fin, que todo vas viendo que es así, o sea, que es de sentido común. Y eso además produjo en mí, yo hasta ese momento pensaba que el ser humano estábamos mejor que nunca en la historia, que somos los más listos de la historia, y ahí empecé a pensar, caramba, en la antigüedad se sabían muchas más cosas que ahora. No hay que olvidar que en esa época, bueno, hasta el siglo V más o menos, luego, a partir de San Agustín, siglo V, Justiniano, el cristianismo, 1000 años de ignorancia, 1000 años de censura hasta el Renacimiento, y luego poco a poco ha vuelto, poco a poco ese conocimiento se ha ido expandiendo. Lo único que ocurrió es que hace 200 años con la Ilustración, todos esos temas han quedado un poco fuera. La Ilustración, el cientificismo, ha quedado fuera, pero sigue formando parte de la experiencia humana. Y lo que me llevó eso, pues, a recuperar esa confianza en el conocimiento antiguo y su validez. Porque no es que sea antiguo, es intemporal, Mm. es universal. Qué interesante lo que comentas, Alex, ¿no? Me han recordado una frase que decía mi profesora de Historia de la Filosofía, la señora Teresa Oñate, decía que hay futuros mejores en pasados ya olvidados, ¿no? Y que no todo progreso es un progreso moral, hay progresos que son realmente retrospectivos, ¿no? Van hacia atrás, ¿no? No todo lo que va en la línea del tiempo hacia adelante mejora o optimiza, ¿no? Y sí que, bueno, lo tengo muy reciente la lectura, como te comentaba antes de hablar, Alex. Y sí que me llamó mucho la atención, ¿no? Como cuando uno está receptivo, de hecho hay una frase que lo dice, ¿no? Cuando el mensaje o cuando el alumno esté preparado, el Sí, mensaje llegará, ¿no? Cosa que en efectivamente. terapia ocurre cuando hablabas de la vertiente de la apertura mental en la sesión, ¿no? Pues sí que es interesante el modo de entender primero que todo es ritmo, todo es movimiento, ¿cierto? El propio Heráclito ya decía que nadie se baña 2 veces en un mismo río, porque ni el río es el mismo, ni la persona que se baña en él tampoco, ¿no? Esta mirada que nos permite entender que lo que es arriba es abajo, como para entender que en verdad hay muchas, aunque no hayamos vivido todas las experiencias, hay muchas referencias que nos pueden ayudar a comprender, ¿no? Y luego un concepto clave del hermetismo, o al menos del hermetismo citado en el Kybalión, que es el tema de la dualidad, que creo que entra muy bien en toda la mirada de la hipnosis post-Erickson, post-Gilligan, etcétera, ¿no? Que es esta idea de que en verdad integrar las polaridades, integrar en una unidad democrática las distintas interacciones del yo, pues van a ayudar a la persona a fluir mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto has trabajado tú también en ese, dentro de la hipnosis, la idea
solventar el conflicto ayudando a que las partes en conflicto se amaran o se dieran la bienvenida o conectaran desde la ternura o, en fin. ¿Hasta qué punto has Sí, podido trabajar con esto, Alex? bueno, es el trasfondo, ¿eh? Es resolver ese conflicto. Porque una forma de resumir las situaciones que se presentan en clínica, quiero eso, problemas de relación, problemas físicos, enfermedades, en el fondo están reflejando un conflicto arquetípico entre lo que diríamos el alma y el ego. El alma en el sentido de algo más profundo, más auténtico, la auténtica esencia de la persona, y el ego, la personalidad, aquello que uno tiene que usar en una época y un lugar para adaptarse, porque para la supervivencia es imprescindible adaptarse, el sentimiento de pertenencia. Y para adaptarnos tenemos que renunciar a ciertos aspectos que en esa época o en ese lugar no son aceptados. Eso genera la sombra que decía Jung. El problema es que a veces nos sobreadaptamos eh, para conseguir más. Vivimos una cultura de excesos y queremos más. Entonces, eso hace que uno se desconecte de la esencia. Ya no sabes ni por qué hacer las cosas. Entonces, esa esencia que ha quedado olvidada, que tiene otras necesidades. ¿Qué necesidades? Ser amado, ser reconocido, poder expresar, poder crear algo. Eso forma parte del ser humano. Unos más, otros menos. Pero eso está ahí. Si no le haces caso, como decía Jung, tenemos como un ángel. Si no le haces caso, se va a transformar en un demonio. Y te va a sabotear, te va a crear problemas. Las cosas no te van a salir bien. Y eso se ve en la vida normal, en las crisis que ocurren a partir de los 40 años. Depende cómo estés llevando la vida. Entonces, ¿el ego qué está haciendo? Tratando de hacer dinero y quedar bien, sistemáticamente. Y a veces esto consigues al final ese éxito, pero no lo puedes disfrutar. Y esa es una de las trampas de nuestra época, de nuestra cultura. De hecho, la propia cultura en sí, la sociedad del bienestar, tenemos de todo, mejor que cualquier época, y estamos más deprimidos que nunca. O sea, a nivel individual y a nivel global, viene a ser ese mismo patrón. Justamente te quería preguntar por esto, ¿no? Me has recordado esto del malestar de la cultura, ¿no? Este libro donde el propio Freud, ateo y por tanto, pues bueno, luego hablamos de esto si quieres, lógicamente, pues bueno, es una mirada condicionada por sus propias dificultades, ¿no? Al final era un ser humano, pues como cualquier otro, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Freud decía que nada podía generar una solución al malestar inherente de la cultura, ¿no? Dice que como mucho, en el mejor de los casos, bueno, de entrada rechazaba el sentimiento oceánico que podía dar la experiencia de trascendencia, pero como mucho el Eros, la victoria del Eros sobre Tánatos, ¿no? En la victoria del amor, podía quizás de algún modo anestesiar, ¿no? Quería preguntarte por esta sociedad actual, Alex, ¿no? Estamos en el año 2024, tú ya llevas unos cuantos años aquí en este plano vital y me gustaría preguntarte, dicen que hay un mal de cada época, igual que en la época de Charcot estaba la histeria, de manera manifiesta, no quiere decir que no exista hoy, de otros modos, pero me gustaría preguntarte cómo estás viendo y cómo has visto sobre todo los últimos años de consulta y los últimos años, esta generación, esta sociedad, no sé si hay una lectura positiva y también pros y contras, ¿no? Que nos pudieras mencionar, Alex. Sí, a ver, de positivo y de generación en generación se percibe, o yo puedo percibir un aumento de conciencia y un aumento de sensibilidad. Somos más sensibles, más empáticos y más receptivos. Por lo tanto, más posibilidades de sufrir. Eso por un lado. Pero al no tener en nuestra cosmovisión como cultura, al no tener una referencia de lo trascendente, hemos perdido los mitos. Dios ha muerto, que decía Nietzsche. Entonces, Ujú. el ateísmo, no deja de ser un sistema de creencias, ha sido lo que ha predominado. Entonces, no creen en nada y es una creencia. Entonces, al tener esa ausencia de una conexión con la trascendente y tampoco creer en el alma, esas condiciones inevitablemente van a llevar a sensación de vacío, depresión, ansiedad y adicciones, aparte de tendencias suicidas. Ahí tienes la realidad de la sociedad occidental del siglo Ujú. XXI. Bueno, si estamos con el consumo masivo de fármacos, que no quiere decir que no haya fármacos que puedan ser útiles, pero el consumo en exceso, nuestro país es un ejemplo claro de que hay gente que está tomando hace 25 años medicación que en principio era de rescate y la está tomando de manera crónica. En la consulta lo vemos permanentemente, ¿no? De todas maneras, me llama la atención que sí que sigas viendo esta mirada como más sensible al mismo tiempo, que es como
Es como el antagonismo de esta sombra tan densa Sí. de malestar generalizado, es precisamente el aumento de una sensibilidad que bien calibrada, como decía esto, ¿no? Todo superpoder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pues de algún modo también eh, llena de esperanza la posibilidad de que estas nuevas generaciones que están acudiendo, Sí. pues estén también más preparadas para Ujú. incitar otro tipo de cambios, quizás menos dogmáticos, ¿no? Quería hacer mención a algo que dijiste al principio y que se relaciona con esto. Dijiste antes que las religiones son de alguna manera, pues esto, una serie de mitos estructurados, ¿no? Pero al mismo tiempo la etimología de la palabra religión, por lo menos hay dos posibilidades, ¿no? Relegire o religare, ¿no? Releer dogmáticamente el texto, como vemos que ocurre muchas veces, y es respetable, casi como un mantra, ¿no? Pero Sí. al mismo tiempo hay la otra posibilidad que es el religar, el conectar quizás con eso que está justo al otro lado de la materia, ¿no? Metatafisis, ¿no? Más allá de lo tangible de la naturaleza, ¿no? Y quería preguntarte un poco por este sentido de trascendencia. ¿En qué punto de tu vida estás también, Alex, ahora y en tu etapa de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves este sentido de trascendencia? Y si quizás hay algún mensaje esperanzador, pues para la gente que nos escuche que está en situaciones un poco de preocupación o límite o crisis realmente preocupantes en sus vidas, ¿no? Sí. Mira, esto que has dicho de religión, religare, sí, hay una versión de releer el texto, esa es la versión Ajá. rígida, esa no cambia. Ujú. El, el texto sagrado, la ley, eso es rigidez mental. La otra, la auténtica, religare, reconectar. Es como yoga, unir. ¿Reconectar qué? Lo que ha sido desconectado. ¿Cuándo? Cuando nacimos. Estuvimos, al nacer, nos desconectamos de la totalidad. Y la religión nos ha ido a encontrar un sentido para religarnos con la totalidad. Mm. Porque fíjate que como humanos vamos a experimentar el dolor de la vida. Cuando yo hablo del arquetipo de Quirón, es la herida universal. Todos estamos heridos, hemos sido arrojados a ese mundo. Tenemos unos padres, nos han querido como han podido, lo mejor que han podido, Ujú. lo mejor que han sabido. Sin embargo, ha sido inevitable para cualquier ser humano experimentar el rechazo, el abandono y la agresión. Eso te duele. Y esas heridas las tienes que tapar como sea y continuar adelante. Y en la primera parte del camino tienes que sobrevivir, adaptarte y eso te va desarrollando la personalidad. Esas cosas son de Platón, también. A partir de cierto momento de la vida, hay algo que tú llevas para la comunidad, un regalo que llevas al mundo, que decían también tradiciones africanas. Y te llega el momento de expresar ese regalo al mundo, de ser tú. Y si no lo haces porque no lo sabes, es cuando empezarás a tener problemas, a tener crisis. Y no sabrás por qué. Buscarás solución de donde no la hay. Como aquel cuento sufrido, el que pierde la llave en un portal oscuro, pero se va a la esquina porque en la farola hay luz. Ahí no está la llave. O sea, estamos buscando soluciones donde no están. Entonces, lo que hago con hipnosis o eso que se llama de mitología, te ayuda a conectar con el alma, te ayuda a recordar reminiscencias que decía Platón, recordar lo que vienes a hacer, lo que te gustaría hacer, cuál es tu auténtica aportación a la comunidad. Y lo haces con amor, porque formas parte. Cuando haces eso, encuentras el camino y de esa manera puedes sostener el drama. Estamos en el campo de los opuestos, el placer y el dolor, vida y muerte. Entonces, si tú tienes esa fuerza, esa conexión con tu alma, esa confianza en la trascendente que daban las religiones antes, ahora ya no, si tienes eso, te va a permitir dar significado y sostener el dolor de la vida. Y al sostenerlo, te da fuerza y más conciencia. Esa es un poco la clave, el secreto, como decían los taoístas, debe estar en el Tao. Hay momentos, cuando las cosas van bien, las vives intensamente, las disfrutas y las agradeces. Y cuando van mal, las aceptas, las sostienes y te van a dar fuerza. En cualquier caso, pase lo que pase, siempre ganas. Eso a nivel individual. Y a nivel colectivo, estamos metidos en el mismo barco. O sea que si uno deja de ser uno, está siendo responsable de que otro ocupe tu lugar. Y no lo va a hacer en tu favor. Sí, Eso. me recuerda mucho esto, Alex, que dices a una frase de Jin Shinoda, que es esta psiquiatra, ¿verdad? Que escribió, Los dioses de cada mujer. psiquiatra junguiana, ¿verdad? Sí, Sí, los hombres de los dioses sí, de los cada dioses hombre, de los cada dioses de hombre cada también. mujer. Sí. También escribió algo sobre el Tao, si no recuerdo mal, ¿no? Pero dice algo así como que al final uno viene con sus arquetipos inherentes, ¿no? Es decir, hay patrones de personalidad, si le queremos llamar así,
o arquetipos o misiones, ¿no? O como si luego mencionamos a Víctor Frankl, propósitos, ¿no? Que están ahí para ser ejecutados, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de que nos vamos alejando por condicionamiento, por censura, muchas veces bien intencionada por parte de los padres o del sistema educativo o de Sí, la estructura cultural. Pero Genshin nos da un poco recordando el mito de Procusto, ¿no? El hecho de Procusto, ¿no? Que si no encajas, si eres sí, demasiado largo, te corta por exceso y si no te estira. Dice que mientras más nos alejamos de la verdadera naturaleza arquetípica de nuestra personalidad o de nuestra substancia, más probable es que comience a haber esa entropía, ese desorden, ese caos y, por tanto, ese deterioro de la salud mental en nuestra vida, ¿no? sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto esta idea a ti te ha marcado, Alex, e incluso hasta qué punto personajes humanistas como Víctor Frankl y su idea de que la única manera de evadir la desolación es disponer de un propósito para sostener o contener el sufrimiento? ¿Hasta qué punto estas ideas han sido notorias en tu construcción personal y profesional, Alex? Sí, mira, no, esto que hablas de psicología existencial, te ayuda básicamente a sostener esa angustia existencial que viene a ser el miedo a la muerte, ¿no? Bueno, eh, en mi caso, quizá ha sido gracias a ese trabajo que he hecho y a la transformación que he visto en las personas y también al sufrimiento. Impresiona, ¿eh? He escuchado historias impresionantes, personas que te emocionan. Todo eso me ha transformado y me ha reforzado mi confianza profunda. Yo, vamos, yo considero que no me viene de una fe ciega porque no me considero así, yo no me creo nada, ¿no? En cambio, es algo que lo estás comprobando y te encaja. Quizás racionalmente no pueda ser un poco difícil de explicar, pero es una sensación, es una intuición de la sensación de inteligencia universal, de conciencia. A Ujú, mí me interesa mucho temas de neurociencia, me interesa sobre todo, por ejemplo, filosofía de la ciencia. ujú, Eh, Hay personajes muy interesantes en este campo. El tal Christopher Koch, pero que hablan de que este era un científico, está vivo, un científico reduccionista, científico que trabajó con Crick, el que descubrió el ADN. Y ese hombre, en ujú, su estudio de buscar la conciencia en el cerebro, al final ha llegado a la conclusión de que no, o sea, el universo es conciencia. O sea, es una materia, es algo, es lo básico del universo. Entonces, esa idea a mí me encaja con lo que yo he visto. Son ideas que chocan con nuestros modelos mentales y yo, bueno, confío, no sé, espero verlo a lo largo del siglo XXI con las transformaciones que empezamos ya a vivir, eso nos puede abrir a esa otra visión más amplia. Es decir, la esencia del universo es conciencia. Estamos flotando en un universo que es conciencia. Y nuestra conciencia es solo una emanación de esa conciencia universal, una separación momentánea mientras estamos vivos. No sabemos que luego volvemos a casa. Estamos aquí y ¿qué estamos haciendo? Un proceso de despertar a partir de afrontar el dolor, precisamente, que es lo que nos va a dar más conciencia para luego volver, ir y volver. Es como un juego cósmico. Está muy bien pensado, ¿eh? Está hecho Ya, por... ya, es realmente sospechoso, ¿no? Cómo Sí, funciona sí, todo. sí, sí. Digo, Eh, qué listo que es, ¿no? Qué inteligencia, ¿no? sí, Sí, sí. Sí, 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 sí. realmente sea lo que sea lo que hay ahí detrás, ¿no? Y que tiene los científicos completamente locos, incluso a, a los físicos y los Sí, astrofísicos completamente obsesionados por encontrar, ¿no? Esa primera causa, ¿no? Es fascinante, ¿no? sí, Y al sí, mismo sí. tiempo me ha recordado un poco al Kybalión otra vez, ¿no? Esa idea de un todo, o como algunos le llaman Sí, ahora la conciencia, Dios. todo, el caos. Sí, 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 sí. Ah, exacto, ¿no? Y cómo al final es la propia conciencia individual o incluso la conciencia colectiva sería una emanación. Y claro, alguien decía en el Kybalión, alguien decía como, ¿cómo va a haber una emanación del todo si el todo ya incluye el todo, ¿no? Pero claro, el Kybalión explica que es como un sueño. Es como si el todo soñara, ¿no? Bueno, cuando soñamos no aumenta nuestra materia, no nos expandimos, aparentemente. Pero en cambio la vivencia, la condensación que ocurre ahí, no deja de ser algo que está más allá de lo que hemos visto, de lo que Sí, conocemos, de lo que está conscientemente programado, ¿no? Muy interesante, Alex. Yo me gustaría ir cerrando un poco la conversación porque podemos estar aquí horas hablando y es fascinante escucharte. Me gustaría dejar como dos, tres ideas, ¿no? La primera es invitarte de aquí unos días, de aquí unas semanas, cuando nos vaya bien por tiempo a ambos, ¿no? Presencialmente,
a Ujú. este humilde despacho que hemos ido confeccionando y donde espero poder llevar el podcast adelante de manera más cercana, más presencial. ¿Ha habido algún error de imagen durante la emisión? Pedimos disculpas, pero bueno, estamos ahí acabando de ajustarlo. Yo creo que se ha entendido bien, por eso todas las preguntas y respuestas. Ha sido simplemente un instante. Y me gustaría un poco, Alex, comentarte o preguntarte qué es de ti ahora que cerraste consulta, Sí. decidiste, pues, bueno, completar esta etapa de ayudar al otro a través de esa inversión tan potente de tiempo y de ese desgaste de energía, como sabemos. ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntanos un poco, Alex, qué Sí. es de Alex Santos a día de hoy, ¿no? Bueno, digamos que me apliqué mi propia medicina, el modelo del mito del héroe, y llegó un momento con mis crisis, la última hace unos años, ¿no? Eh, Como todos, yo creo que con el confinamiento algo nos movió, separó el mundo en unos momentos y yo, ¿qué estoy haciendo? Ahí fue cuando cumplí los 60 y entré en otra fase de la vida y dije, vale, ya he hecho de terapeuta, se acabó. Cerré la consulta y ahora como han sido muchas vivencias, todo eso que hemos hablado, hay muchas más cosas, hemos tocado temas por encima, hay muchas más cosas. Tengo que sacar esto, así no puedo estar. Entonces, la primera idea que se me ocurrió fue el podcast. Bueno, tuve otras, pero la que he materializado es el podcast, que me permite hablar de esos temas. Entonces, he hecho unos 50 episodios, los primeros 30 es un poco lo que hacía en la consulta o en los cursos, hablar sobre hipnosis, las emociones y todos esos procesos de cambio de creencias, identidad. Y en una segunda serie he hablado de mitos, de unos 20 mitos, ¿no? Y ahora tengo un proyecto también hacer más sobre trances, ¿no? Y temas relacionados Ujú. con lo que hemos hablado. Esta es una parte. Y luego, pues, bueno, muchas más cosas que tengo que escribir, que tienen que quedar, ¿no? Y en fin, en su momento, cuando tenga el tiempo, porque lo que tiene el espacio-tiempo es que no lo puedes hacer todo a la vez como a mí me gustaría, y más adelante probablemente vuelva otra vez a los talleres presenciales, porque me gusta ese contacto con la gente, con grupos como hacían de 20 a 30 personas, que es una cosa manejable y muy agradable, ¿eh? Entonces, ese es mi plan. ¿Dónde podemos encontrar el podcast, Alex, actualmente? ¿En qué plataformas? Spotify, en Spotify, Spotify. El Guardián del Umbral. Ahí El está. Guardián del Umbral, bueno, yo he tenido la oportunidad de escucharlo con detenimiento. Es un podcast que quiero recomendar desde aquí, desde nuestro canal de YouTube, desde esta sección de Conversando en el Diván. Y nada, espero que le deis una oportunidad porque es muy transformacional. Es difícil encontrar un podcast que no nos pretenda transformar desde la influencia voluntaria, sino desde eso que ocurre en el inconsciente cuando conectamos con esas partículas que ya estaban por ahí, ¿no? Y en eso Alex es un maestro. Yo quería darte las gracias, Alex, por este ratito. Como te Gracias a ti. decía, nos veremos próximamente, seguramente aquí en otras circunstancias, pero ha sido muy, muy, muy interesante y agradecerte tanto a nivel de la sesión de hoy, del podcast de hoy, más bien dicho, me ha fallado el inconsciente ahí, como también a nivel personal por toda la ayuda que me has brindado en este tiempo y que evidentemente me ha convertido en una persona con algo más de curiosidad y de conocimiento sobre mis cosas y mis propias crisis, ¿no? Así que nada, invitamos a todo el mundo a participar en comentarios y, bueno, nos veremos pronto en esta sección de Conversando en el Diván. Un abrazo a todos. Pues gracias, Benjamín, y hasta la próxima. Seguiremos hablando. Hasta la Venga, próxima. gracias. Vaya Adiós. bien.